Bienvenidos a todos a este webcast para MCDN Latinoamérica. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar viendo las capacidades que tiene SQL Azure o la base de datos de Microsoft en la nube para alta disponibilidad y continuidad del negocio, así como también vamos a estar introduciendo los conceptos que nos brinda Windows Azure, que sería la plataforma de la nube de Microsoft, para tener también alta disponibilidad en la plataforma de la nube. Si tienen alguna duda sobre el contenido del día de hoy, me pueden contactar al correo electrónico que está en pantalla, que es ecastro@grupoasesor.net. Igual, pueden hacer las dudas al final de la sesión o lo pueden hacer posteriormente vía correo electrónico. El objetivo de la sesión de hoy es el siguiente. Vamos a estar viendo todo lo que sería, primero, entender cuáles son las capacidades de continuidad del negocio que nos puede dar Windows Azure, ver cuáles son los diferentes métodos para mantener la alta disponibilidad de las aplicaciones y principalmente vamos a ver cómo nos provee o qué herramientas nos puede proveer Azure para tener una infraestructura distribuida geográficamente y que sea altamente disponible. También nos vamos a enfocar en cuáles son los aspectos de arquitectura que ustedes tienen que tomar en cuenta en sus aplicaciones para que sean altamente disponibles dentro de la nube de Microsoft, así como un balance que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de estar decidiendo cuáles son los requerimientos de alta disponibilidad. En este caso, ¿a qué nos referimos? Dependiendo del presupuesto que ustedes tengan, así será las capacidades de alta disponibilidad de las cuales ustedes pueden disponer. Como recordamos, todo lo que sería la alta disponibilidad tiene un costo asociado. Tal y como lo vamos a ver acá, cuando nosotros estamos hablando de aplicaciones que se ejecutan en la nube, esas aplicaciones necesitan tener algunos aspectos de alta disponibilidad. En el caso del día de hoy, que estamos hablando de Azure, tenemos que tomar en cuenta que una vez que nosotros empezamos a utilizar la plataforma de la nube de Microsoft, estamos estableciendo de forma implícita una relación de confianza o de confianza de negocios hacia la plataforma de Microsoft. Entonces, por lo tanto, debido a que sería un socio estratégico para aplicaciones críticas, debemos contar con todas las posibilidades que cuenta Microsoft para tener alta disponibilidad del negocio. Esas capacidades de Microsoft las vamos a ver más adelante con respecto a cuáles son los aspectos de infraestructura que toma en cuenta Microsoft para tener la alta disponibilidad. También hay que tomar en cuenta que cuando se diseña una aplicación se deben tomar diferentes puntos de falla. En este caso, Microsoft nos ofrece, como lo vamos a ver más adelante, diferentes aspectos de infraestructura y capacidades de alta disponibilidad y continuidad del negocio que nosotros podemos tomar ventaja. Así como debemos tomar en cuenta que la aplicación tiene que haber sido diseñada para tomar ventaja de esos aspectos de infraestructura de alta disponibilidad. Si no, no se van a poder contar con esos durante la ejecución. También hay que tomar en cuenta que hay que conocer adecuadamente la plataforma de Windows Azure para que ustedes puedan determinar cuál de los componentes de Windows Azure son los que más se relacionan con la continuidad del negocio. Por ejemplo, tenemos diferentes estrategias para poder darle continuidad al negocio, que eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Desde el punto de vista general, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos específicamente que primero tenemos que tomar en cuenta las capacidades que me brinda la plataforma. En este caso, capacidades de hardware, capacidades de servicios que están dentro de Azure. ¿Para qué? Para poder transformar esas capacidades
en todo lo que serían los diferentes servicios que están disponibles en la plataforma. Por ejemplo, si yo tengo alta redundancia a nivel de líneas de comunicación, eso sería la parte más baja de la infraestructura. También podríamos tomar en cuenta, si nosotros contamos, que estamos hablando aquí de esta sección, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de data centers, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es las capacidades de conectividad que me da dentro del data center. En el caso de Microsoft hay una inversión bastante alta en todo lo que sería la infraestructura de los data centers, y desde el punto de vista de telecomunicaciones se ofrecen más de un proveedor, digamos. En promedio se ofrecen 3 proveedores de conectividad de red que están dándole servicios a un data center Microsoft que ejecuta toda la infraestructura de Azure, de forma tal de que si uno de esos proveedores falla por algún motivo, ya sea humano o no humano, que falla algún equipo de comunicación, siempre va a tener capacidades de poder comunicarse ese data center con el resto del mundo. También es importante tomar en cuenta todo lo que sería poder prevenir o tener planes de recuperación ante desastres. En el caso de la plataforma de Azure, tal como lo vamos a ver con un diagrama más adelante, todos los datos que están almacenados en un data center son replicados en otro data center. Entonces, en caso de una falla mayor, que ese es un failure total de un data center, los datos no se pierden, sino que están replicados dentro de otro data center de Microsoft, que está alejado del data center principal donde se están alojando sus datos. Entonces vean que tenemos diferentes formas de estar previniéndolo. Igual está todo lo que sería la parte de manejo de electricidad del data center. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Porque si falla la electricidad, el data center debe contar con todas las capacidades para poder mantenerse en línea mientras se restaura todo lo que sería la energía eléctrica. Igual, en el caso de fallo general, en el caso de fallo mayor, se puede hacer un redireccionamiento de sus infraestructura hacia una copia en otro data center. Después tenemos todo lo que serían los aspectos de la plataforma, que sería la segunda etapa, digamos. ¿Qué me ofrece Windows Azure para poder tener una alta disponibilidad? Pues bien, desde el punto de vista ya no de infraestructura, sino que desde el punto de vista ya lógico de servicios que me brinda Windows Azure, ahí tengo diferentes capacidades. Una de las capacidades es que yo puedo utilizar replicación o sincronización de datos entre diferentes data centers a voluntad, de forma tal que yo pueda decir, ok, yo aquí tengo esta base de datos o estos datos que son altamente importantes para mi empresa y los voy a tener en un data center, digamos en una zona geográfica de Estados Unidos, pero también los voy a tener replicados en Asia. Entonces yo puedo tomar esas capacidades o tomar esas decisiones, puesto que la plataforma me da las posibilidades. Desde el punto de Blob Storage lo puedo hacer, también desde el punto de vista de todo lo que sería el SQL Azure también puede ser disponible. Por última, tenemos la capa de la aplicación. Dentro de la capa de la aplicación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Conociendo todas las capacidades que me brinda Azure para tener alta disponibilidad, entonces yo voy a tener que utilizar mi aplicación para que tome ventaja de ellos. Por ejemplo, recordemos que en Azure, en lo que hablamos de escalabilidad y alta disponibilidad, contamos con varios web roles. Entonces yo podría tener los web roles y podría tener varios web roles atendiendo mi aplicación. O podría tener específicamente una misma aplicación con un deployment en 2 data centers distintos y utilizar lo que se llama el Azure Mapping para poder hacer todo lo que sería el redireccionamiento de una aplicación en caso de fallo. Esa herramienta la vamos a ver más adelante, ahorita está en beta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? También, otro de los aspectos importantes que podríamos tomar en cuenta es que nosotros podamos tener una aplicación que utiliza varias bases de datos ejecutando dentro de SQL Azure y esas bases de datos sean replicadas a otros data centers. Entonces, ven que hay que conocer un poco sobre la infraestructura para que ustedes puedan tomar en cuenta
esos aspectos a la hora de estar diseñando sus aplicaciones y las puedan poner en producción. Entonces vamos a empezar a ver cada una de esas capas y cómo podemos sacarle provecho. El primer aspecto que vamos a ver es cómo se protege la plataforma como tal, como un todo de Windows Azure. Windows Azure tiene una serie de medidas que ya están dadas por diseño. Cuando se creó toda la plataforma de Windows Azure, se pensó directamente para poder estar cumpliendo con aspectos de una infraestructura de calidad mundial. Primero que tenemos son todas las capacidades físicas. Entonces, ¿cómo son los data centers de Azure? Eso lo vamos a ver más adelante, son data centers nivel 5. Otro aspecto que es importante es, tenemos capacidades físicas. Otro aspecto que es importante es la distribución geográfica. Recordemos que la plataforma de Windows Azure no está en un solo data center, sino que son varios data centers distribuidos a través del mundo. Entonces, tenemos la capacidad completa de que, la seguridad completa que nosotros vamos a contar con el servicio, a pesar de que un área o un data center por alguna razón esté fuera de línea. Entonces, esa es la distribución geográfica. También están todos los aspectos de disponibilidad y seguridad que son, dependiendo del servicio que nosotros estemos utilizando, así van a ser los aspectos que se van a estar generando. Por último, tenemos todo lo que sería el compliance. El compliance se refiere específicamente a aspectos de auditoría y seguridad que tiene que cumplir la plataforma. En este caso, Microsoft cada día le agrega más capacidades a todo lo que serían las capacidades de la plataforma en cuanto a seguridad y cumplimiento de normas, tales como son la norma del PCI, ¿verdad? Que nosotros podemos contar con él dentro de Microsoft. Desde el punto de vista específico de la infraestructura física, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Los data centers de Microsoft han sido construidos desde hace varios años, llevando todo lo que sería las mejores prácticas de construcción de data centers, donde se cuenta con los aspectos necesarios dentro de un data center de clase mundial, como lo que sería fuentes de poder redundantes, manejo de control de la temperatura, manejo de prevención de incendios, supresión de incendios, manejo de eficiencia de poder en el caso de tener todo lo que serían las iniciativas de una TI verde. Entonces Microsoft trata de utilizar de forma más eficiente o de la forma más eficiente todo lo que sería la energía dentro de los data centers. Y además hay que recordar que todos estos data centers fueron construidos cuando se empezó a utilizar o Microsoft empezó a brindar servicios tales como Bing, como Windows Live, como Hotmail, todos, que ahora es Outlook.com. Toda esa infraestructura se empezó a generar hace años y lo que se ha hecho ahora es utilizar todas las buenas prácticas que se aprendieron ahí de servicios de clase mundial para poder implementar los data centers de Windows Azure. Así que esto no es algo nuevo, no es algo que hizo Microsoft de la forma rápida, sino que lo ha hecho con base a años de experiencia con lo que cuenta. Y además hay que recordar que se ha hecho una inversión de billones de dólares en infraestructura. Entonces podemos estar seguros de que los data centers en los cuales corren todo lo que serían los aspectos de Azure cumplen con aspectos físicos de alta calidad. Después tenemos la distribución geográfica. Aquí lo que tenemos es, más adelante vamos a ver cómo Microsoft cuenta con diferentes data centers distribuidos alrededor del mundo. Y algo importante, lo que nos permite tener alta disponibilidad en Azure es que se realizan copias locales. Localmente los datos están redundantes dentro de un data center y además los datos están georreplicados entre data centers. De forma tal de que si nosotros por algún motivo X se tiene que poner fuera de línea un data center, los datos van a estar disponibles en otro data center. Entonces ustedes no pierden el servicio que se está utilizando. Igual, toda la plataforma es completamente redundante y se permite lo que sería el failover.
de todo lo que serían los servicios. En cuanto a seguridad, se está asegurando un 99.9% de alta disponibilidad, que son los Service Level Agreement, y además los Service Level Agreement están respaldados por aspectos financieros. ¿Qué significa esto? De que si por algún motivo falla el servicio, hay una compensación financiera desde el punto de vista del servicio a los clientes. También se va a contar con alta disponibilidad en todas las plataformas. Otro de los aspectos importantes en seguridad es que todos los servicios de todos los clientes están aislados de los demás. Esto lo que permite es que si un cliente tiene sus datos, esos datos no pueden ser vistos por otro cliente. Tenemos aislamiento a nivel de servicios, tenemos aislamiento a nivel de computadoras virtualizadas y aislamiento a nivel de red. De forma tal de que cada cliente está seguro de que sus datos están completamente seguros dentro de la plataforma de Microsoft y no van a ser vistos por ningún tercero. También existe todo lo que sería límites o fronteras de seguridad. Dentro de las fronteras de seguridad se cuenta con todo lo que serían los firewalls, con detectores de intrusos, con aspectos de seguridad dentro de la plataforma para asegurarse de que ustedes no van a ser víctimas de un ataque cuando estén utilizando los servicios de Microsoft. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todo lo que serían los aspectos de compliance. Esas serían todas las normas internacionales con las cuales están construidas los servicios de Azure que se cumplen directamente. Por ejemplo, el Sarbanes-Oxley o el PCI que les había mencionado anteriormente, todas estas respaldan los data centers de Microsoft. Desde el punto de vista de infraestructura, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Todos los datos son completamente redundantes. Esto significa que cuando ustedes almacenan una información dentro de la nube de Microsoft, esa información está duplicada. ¿Qué quiere decir? Que mínimo existen 3 copias de los datos dentro del mismo data center y existe una replicación entre data centers, de forma tal de que sus datos están disponibles. La sincronización dentro de los data centers se hace de forma automática, las copias de los datos se hace de forma automática, aunque ustedes no estén de forma explícita diciendo que quieren copias de los datos están copiados directamente 3 veces. Dentro de eso se maneja un concepto que está aquí mencionado, que es las particiones. Dentro de las particiones, ¿qué es lo que nosotros decimos? Es que una partición es un servidor dentro de un rack, una serie de comunicaciones y storage, de forma tal de que sus datos están almacenados en distintas particiones. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que si por alguna razón falla un servidor, falla un rack, no se preocupen, sus datos están en otro rack completamente distintos y es responsabilidad del Fabric Controller de redireccionar los servicios de forma automática. Las aplicaciones no tienen que hacer ningún cambio, sino que se realiza de forma automática el redireccionamiento. También desde el punto de vista de aspectos físicos, tales como switches y routers, todo está creado con una infraestructura completamente redundante. Desde el punto de vista de alta disponibilidad, se utiliza un mecanismo de forma tal de que la recuperación ante cualquier desastre sea casi de inmediato. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Desde el punto de vista de los data centers, estos son los que están distribuidos en este momento, se están construyendo más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos 2 diferentes tipos de servicios que ofrece la plataforma de Windows Azure. Serían los servicios de data center y también los servicios de Content Delivery Network. Del Content Delivery Network es muy parecido a lo que ofrece Akamai, que es el servicio donde ustedes pueden tener un contenido que está completamente distribuido. Igual están los data centers de Azure. Vean que en Estados Unidos existen 4 data centers. Tenemos 2 data centers en Europa y además 2 data centers en Asia. Entonces ustedes vean de que se tiene presencia en todo el mundo con respecto a todo lo que sería los data centers de Windows Azure que me dan el soporte, así como lo que sería el Content Delivery Network. Esto permite
que la plataforma de Windows Azure esté disponible en todo el mundo. Tenemos aquí algunos aspectos completamente direccionados a la plataforma, que sería niveles de plataforma de hardware. En este caso, ¿qué es lo que se está haciendo? Continuamente se hacen inversiones en planes de recuperación ante desastres. Todo lo que sería el metadata state o el meta state, que es la configuración de Windows Azure, está almacenado en un sistema de archivos que es completamente respaldado y además está replicado geográficamente, de forma tal de que si algún metadato en algún momento sufre algún problema, porque se da alguna emergencia de huracanes, se da una emergencia de un aspecto natural y algo sucede con ese data center, no se preocupen, toda la información está en otro data center. También todo lo que sería, se hacen pruebas directamente, continuamente, así como manejo de la capacidad. Dentro de lo que sería el Capacity Management, se tiene que en cada data center se maneja capacidad de reserva. ¿Qué quiere decir? Se manejan bajo un modelo de N+1 de failover, además de todo lo que sería capacidades de carga, están completamente redundantes para que ustedes puedan tener siempre con un servicio adecuado. Ahora vamos a ver cuáles son los diferentes servicios que se pueden utilizar que me brinda la plataforma para obtener alta disponibilidad. Primero, tenemos todo lo que sería el Application Health Management. Esa sería una consola en la que ustedes pueden ver cuál es el estatus de todos los data centers de Azure y ver si sus aplicaciones están corriendo bien o no. Dentro de todo lo que sería el manejo de datos, tenemos la georreplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo decirle que me replique los datos de los blobs y de las tablas entre distintos data centers. Tenemos el otro aspecto que es el SQL Azure DB Copy, en el cual nosotros les podemos decir cópieme o créeme una copia de mi base de datos en este otro data center, en esta otra ubicación geográfica. También tenemos todo lo que sería el administrador de tráfico, que ahorita está en CTP. El administrador de tráfico permite que uno pueda tener diferentes copias replicadas geográficamente y que en caso de una falla yo puedo redireccionar de forma automática a los clientes hacia la copia que está viva en ese momento. Dentro de lo que sería los datos y replicación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Los datos se georreplican entre diferentes data centers que están separados geográficamente por miles de metros, varias millas. Por ejemplo, está habilitado para todo lo que serían los blobs y los datos que están almacenados en las tablas. Entonces, en caso de mayor desastre, o sea, de un major failure, que quiere decir que por alguna razón llegó un huracán y se destruyó el data center, que esperamos que eso no pasa, tendría que ser un huracán demasiado fuerte o un terremoto de nivel 10, entonces, y hay que detener las operaciones en el data center, entonces esa información está replicada en otro data center. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Cuando se está creando la cuenta de Windows Azure, el usuario puede elegir cuál es la localización primaria y cuál sería el data center secundario. La opción de sincronización en georreplicación se hace mediante un proceso de replicación de datos asincrónico. También tenemos el concepto de lo que sería el failover geográfico. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Tal es que aquí como vemos, en caso que un usuario quiera acceder a la plataforma dentro de Azure, ¿qué es lo que va a utilizar? Va a utilizar, por ejemplo, el blob aquí, que sería account.blob.core.windows.net, que es el hostname, que está asociado con una IP del data center que está en South Central US, que está en la parte central sur de Estados Unidos. En el caso de una falla, se va a hacer un failover. Ese failover, digamos, cuando se da inicialmente, el usuario está apuntando, si utiliza el hostname, está apuntando hacia el data center de la región sur central, pero si se da un failover, se está utilizando la georreplicación, entonces el usuario, mediante un servicio que es el Azure DNS, es redireccionado ahora al otro data center.
Pero ¿qué pasa? El usuario sigue utilizando el mismo hostname para utilizar y acceder los datos. De forma transparente es redireccionado hacia el otro data center, todo gracias al servicio del Azure DNS. En cuanto a lo que sería la localización de los datos, el usuario elige en qué data center se va a hacer la localización de los mismos. Por ejemplo, cuando ustedes están creando un servicio, ustedes eligen en qué data center, si va a ser un data center en Asia, en Europa o en Estados Unidos. Ustedes eligen en qué lugar se va a crear, entonces es importante que ustedes sepan en qué lugar físico quieren que estén residiendo sus datos. Otro de los servicios que existe relacionado con todo lo que sería el SQL Server es conocido como el servicio del SQL Server Data Sync o el SQL Data Sync. Lo que nos permite es poder sincronizar datos entre servidores que están locales con la nube o servidores dentro de la misma nube. Imagínense que ustedes tengan una aplicación que utiliza datos y esa aplicación está hosteada en Estados Unidos, pero también quieren tener una replicación de esos datos en Asia. Entonces, eso lo pueden hacer mediante lo que sería el SQL Data Sync. Entonces, nos permite sincronizar los datos entre una o más bases de datos que están en la nube. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Existen algunas restricciones, como lo que sería algunos esquemas no están soportados y además no se soportan múltiples versiones. Siempre se sincronizan los mismos datos. Cuando estamos hablando de alta disponibilidad de SQL Azure, ¿qué es lo que podemos utilizar? Podemos utilizar todo lo que sería lo especificado dentro del paper que es conocido como el Business Continuity en SQL Azure. Ese paper lo que nos da es una serie de recomendaciones para poder tener alta disponibilidad dentro de Azure. Dentro de las opciones que podemos tener es que si nosotros queremos habilitar una aplicación para que trabaje en Azure, debemos recordar que en algún momento se podría dar un failover. Entonces, ese failover, en el caso de el Azure, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? La aplicación tiene que estar programada para poder hacer un retry. En caso de que falle la primera conexión, porque se está haciendo el failover, en la siguiente conexión va a estar disponible. También, si queremos hacer lo que se llama un recovery point in time, o sea, recuperar en un punto en el tiempo, dentro de lo que nosotros podemos hacer dentro de Azure es poder hacer todo lo que sería un backpack o un paquete de respaldo de Azure. Ese paquete de respaldo se puede guardar dentro de blobs para estar guardando. Entonces yo podría tener respaldos de la base de datos de Azure dentro de blobs de Azure y además esos blobs replicados de forma geográfica. Entonces podemos tener diferentes opciones en las cuales ustedes se pueden proteger no de fallos de la infraestructura, sino que fallos de errores. Por ejemplo, que alguien quiera decir, no, me equivoqué a la hora de estar actualizando los datos dentro de la aplicación, más bien yo quiero devolverme los datos de ayer. Entonces lo puedo hacer mediante los backpacks de SQL Azure. Si quieren más información, pueden consultar ese paper que se ha mostrado acá, que es el paper de el Business Continuity dentro de SQL Azure. Este es el que nosotros tenemos acá. Desde el punto de vista de detalles de la alta disponibilidad de las bases de datos SQL dentro de Azure, ¿qué es lo que contamos? Prácticamente cuando un usuario se conecta a una base de datos o crea una base de datos dentro de SQL Azure, se crea lo que se conoce como una base de datos lógica. Sin embargo, físicamente se generan 3 copias. Por ejemplo, aquí yo tengo, el usuario creó la base de datos DB, que es la base de datos lógica que él está viendo, pero físicamente dentro de la plataforma del data center, esa base de datos está almacenada en 3 servidores distintos. Vean que es importante que estos 3 servidores están cada uno en 3 racks distintos. De forma tal que si por algún motivo este rack está fuera de línea, no hay ningún problema, yo puedo seguir trabajando y la base de datos lógica, que es la que nosotros tenemos acá, es al otro rack. Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. También vamos a continuar acá. ¿Qué es lo que va a pasar?
Todas estas copias de alta disponibilidad que nosotros tenemos dentro de el SQL Azure en distintos racks, esa copia es la que está activa en ese momento y los datos son replicados. Esa copia es conocida como el primary. También en el caso que se tenga que hacer un failover, que se tenga que utilizar otra de las copias que está como secundaria, la secundaria se convierte en primaria y se empieza a reconstruir de forma tal que siempre tengamos tres copias de la base de datos disponible. Entonces ven que eso nos da alta disponibilidad dentro del data center. Recordemos que también yo podría utilizar el SQL Data Sync para tener alta disponibilidad entre data centers, o sea, tener replicado. Entonces en este caso, digamos que este es el data center que está en Estados Unidos, tengo tres copias físicas de mis datos. Lo replico hacia el data center que está en Asia voy a tener tres copias físicas de este dato. Entonces al final tengo 6 copias físicas de mis datos que están en diferentes zonas geográficas. Entonces eso es importante. La alta disponibilidad dentro de todo lo que sería el SQL Azure se maneja mediante algo que se llama el Partition Manager, que me permite poder generar las réplicas, sincronizar los datos y estar completamente consistente. Además, ese es el que me permite detectar las fallas, que es un componente de Azure, y además hacer los failover. Incluso si es necesario se puede hacer una réplica. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros los datos en el nodo 1, que tengo aquí la base de datos principal y tengo las secundarias. En el caso de que falle algo, yo puedo tener otra base de datos principal y se vuelve la secundaria. Vean que aquí específicamente cada vez que nosotros tenemos diferentes nodos de datos, los diferentes nodos de datos, en algunas ocasiones para algunas aplicaciones lógicas o bases de datos lógicas van a ser el nodo principal, para otras van a ser el nodo secundario, pero siempre hay tres. En el caso de que falle uno de los servidores, tal y como vimos aquí anteriormente, la base de datos mediante el Partition Manager las aplicaciones son redireccionadas hacia un nodo que antes era considerado secundario. Ese nodo es actualizado y se promueve a primario. E inmediatamente se empieza a reconstruir los nodos secundarios, como lo vemos acá. Antes era el nodo primario, esta era una réplica, ahora esta réplica es el nodo primario. Y ahora se empieza a reconstruir el nodo secundario, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta dentro de Azure. En este caso, vean que el nodo 104 se convirtió en el nodo primario. Ahora tiene dos réplicas, en el nodo 105 y en el nodo 101, que son las bases de datos secundarias. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Igual, siempre una base de datos principal tiene las dos copias secundarias. Entonces, siempre van a estar los datos disponibles dentro de Azure. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que se tiene con la alta disponibilidad con este estilo dentro de Azure? Principalmente se tiene de que el usuario no tiene que hacer ninguna configuración. Todo la parte administrativa es manejada de forma automática. Se mantienen las operaciones. El failover es completamente automático. Las conexiones de las bases de datos o de las aplicaciones son dinámicamente enrutadas hacia la base de datos principal. No hay cargos adicionales por la redundancia de las bases de datos. Y el tiempo de recuperación de fallos es entre 0 y 30 segundos en caso de un major failure. Y se va a contener un SLA o un servicio, un Service Level Agreement de 99.9%, que es bastante alto. Igual, como hemos visto esos casos, si tienen alguna pregunta, al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Mientras tanto, vamos a seguir con los temas. También es importante que la plataforma debe estar disponible de poder recuperarse ante fallas. En este caso, por ejemplo, que un usuario comete un error, nosotros tenemos que poder recuperarnos en ese caso del error. Para eso existe una capacidad de Azure que es el Database Copy, que me permite, como su nombre lo dice, crear una copia. O sea, prácticamente se hace una copia de la base de datos para que nosotros podamos tener.
Algo importante, se puede copiar dentro de cualquier servidor dentro de la misma región, se puede copiar una base de datos en vivo, se puede cancelar una operación que está en ejecución, puedo monitorear el estatus y algo importante, las copias se cobran solo si las copias son exitosas. Por ejemplo, si por alguna razón la copia falló o se canceló, en este caso se canceló la copia, no se cobra por esa copia, solo por las copias que están en vivo. Entonces, esa es otra de las capacidades que yo puedo tener. Entonces, ¿cómo puedo utilizar el database copy? Lo puedo utilizar para recuperarme de un error de un usuario. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un usuario que está utilizando una aplicación que está corriendo dentro de Windows Azure. Esa aplicación utiliza una base de datos en SQL Azure, que es el DB-main. El administrador crea una base de datos, que es un backup copy, que es esta, la DB, o la base de datos, que en este caso sería del 11 de junio del 2012. Se crea esa copia, después creo otra copia para el 12, vean que es como tener respaldos, para el 13 y así sucesivamente. Por alguna razón se acomete un error humano y se alteran los datos dentro de la base de datos principal. Ya no se puede utilizar esa base de datos principal porque alguien cometió un error, le cambió el esquema, le hizo un drop a la base de datos, entonces no hay ningún problema. El administrador puede recuperar del backup. Este es el Transact SQL que nosotros podemos tener para poder decirle, ok, ahora la base de datos principal es otra. Por ejemplo, le decimos que la base de datos main la renombramos hacia la base de datos old y ahora sí, el backup que teníamos, que era el backup o el database copy que teníamos, que era del 1 de junio, lo podemos nombrar como el DB-name. La aplicación va a levantar porque ahora el Azure DNS se encarga de poder resolver todos los nombres. Entonces ven que es una forma de estar trabajando. Todo lo que dice. Y el database copy copia toda la base de datos. Y además que el usuario es el responsable de estar amenazando toda la retención. Por ejemplo, si ustedes quieren mantener 10 copias o 30 copias de su base de datos, o sea, una copia diaria, ustedes son responsables por eso. Entonces es importante que es tenerlo en cuenta. También el database copy se puede utilizar con el Azure Storage. En este caso tenemos el otro ejemplo donde yo tengo aquí el servicio igual que está utilizando una base de datos dentro de SQL Azure. Aquí lo que voy a generar es un database copy. Ese database copy lo puedo exportar a un blob storage, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? El costo de mantener un DB copy es mayor a tener esa misma base de datos en un Azure Storage, o sea, me cobra menos. Sin embargo, el tiempo para recuperar la base de datos es mayor porque después voy a tener que pasar del blob hacia una base de datos. No como en el modelo anterior, que era solo renombrar la base de datos. Por ejemplo, acá, en el caso de que se pase un blob, se elimina la base de datos en Azure, que es la copia, se deja directamente dentro del blob. Ese blob yo podría manejar varios backups por día o uno por día o varios por día, dependiendo, o uno por semana, uno por mes, dependiendo de cómo lo quieran utilizar ustedes. En el caso de querer recuperar la información, lo pueden hacer directamente de ese blob y convertirlo en una base de datos Azure y después renombrar la base de datos. Dentro de esto, ¿cuál es el principal problema de este enfoque? El principal problema de este enfoque es el tiempo que se tarda en recuperar la base de datos, porque no es solo renombrar la base de datos. En el caso de que falle un data center, por ejemplo acá, en el caso de que hubo una inundación en toda el área geográfica, entonces, ¿qué mecanismo de recuperación empieza a trabajar? Empieza a trabajar el mecanismo de recuperación de redundancia geográfica. Esa redundancia geográfica la habilita Microsoft. También puedo utilizar todos los diferentes aspectos de la redundancia o la georredundancia. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una base de datos que está en un data center y yo puedo hacer una redundancia hacia otro data center, tal como vamos a ver acá. Yo puedo crear un backup. Vamos a volvernos en la animación para que lo vean. Tengo originalmente la aplicación corriendo en la región sur de Estados Unidos con una base de datos.
el administrador crea una copia, crea un DB Assure copy. Eso se exporta a un blob, pero el exporta hacia un blob, vean que se está exportando hacia otro data center. Entonces ahora mis datos están en otro data center. Creo otra backup, lo guardo en el otro data center y así sucesivamente. En el caso de que falle el data center principal, que era la región central, o que ya sea que el región donde se está conectando el usuario falló, o el data center hubo una inundación, hubo un huracán, hubo un terremoto, hubo algo así mayor y se tiene que dar de baja ese data center, entonces yo puedo tener y tengo mis datos en otro data center. ¿Qué es este? Aquí veo que tengo los backups. Puedo importar la base de datos de Azure desde un blob. Puedo hacer un deploy de la instancia que nosotros tenemos de la aplicación. Y ahora el usuario, ahora sí, de forma automática, el hostname, que es contoso.com, pasa a utilizar ahora a correr dentro del North Central y el usuario puede seguir utilizando contoso.com. Entonces vean que podemos recuperarnos también en fallos extremos donde se tenga que por alguna razón falle todo un data center. Entonces, aquí hay algunos casos interesantes. Todo este modelo de alta disponibilidad de bases de datos es responsabilidad del administrador. Entonces, es importante. También tenemos otro tipo de alta disponibilidad que es el Windows Azure Storage. Tiene la capacidad de hacer una replicación automática. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros creamos Blob Storage y de forma automática se genera una replicación hacia otro data center que ustedes eligen. Solo que en este caso, yo puedo tener acceso a estos backups solo cuando Microsoft hace un switch de data center. Si no, no voy a tener acceso a estos backups. Entonces, es importante que nosotros tenemos acá. Son todas las opciones que nosotros podemos tener. Dentro del roadmap, ya para ir finalizando el webcast del día de hoy, que hay dentro de Azure, está primero habilitar la georreplicación, no solo para el Azure Storage, sino que completamente para el Windows Azure de forma nativa, que me extienda la replicación de los datos, que sea iniciada por el usuario y que los datos sean replicados y sincronizados de forma automática dentro de lo que yo podría hacer ya sin estar haciendo backups por medio de backpacks o dentro de Azure Storage y sin utilizar el DataSync, sino que es una replicación a nivel de la plataforma. También podría tener lo que sería un read-only copia dentro de otro data center o múltiples copias secundarias que el usuario hace el failover a su control. Digamos. Eso está dentro del roadmap, todavía no está disponible. También dentro del roadmap está tener las capacidades de un point in time recovery, en donde yo pueda decirle a la plataforma que se hagan backups periódicamente y después yo quiera recuperar un backup directamente. Entonces esa va a ser una de las capacidades que va a tener el Azure directamente, que es prácticamente poder recuperar una base de datos en un punto específico del tiempo. Ya para finalizar, el último concepto que vamos a ver es algo que es el Windows Azure Traffic Manager. El Windows Azure Traffic Manager lo que me permite es poder balancear el tráfico de usuarios dentro del mismo data center o entre data centers, de forma tal de que yo pueda redireccionar al usuario, o sea, los nombres que él accesa, hacia otros data centers a voluntad. Entonces, recordemos que cuando nosotros estamos trabajando con alta disponibilidad para bases de datos de SQL Azure, se tiene que hacer un deployment a múltiples regiones, se tiene que enrutar el tráfico inteligentemente y además se tiene que sincronizar los datos. En resumen, hemos visto el día de hoy que existen diferentes técnicas y plataformas, digamos que sería la plataforma redundante, así como diferentes técnicas disponibles dentro de Windows Azure para que ustedes puedan tener alta disponibilidad de sus datos. Entonces, estén seguros de que los datos siempre van a estar disponibles y que cuentan con diferentes capacidades dentro de Azure para tener alta disponibilidad.
Igual, si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo electrónico ecastro@grupoasesor.net.